Una referencia es un trámite tanto administrativo como asistencial, ¿no? Que nos permite al paciente poder evaluarlo y darle los servicios de salud de manera integral, ¿no? De un establecimiento que no cuentan con los servicios de salud a uno de mayor nivel, como es el Hospital General de Jaén. Entonces, para que esta persona o este paciente pueda acceder a una referencia, tiene primero que ser evaluado en su establecimiento donde está afiliado, o sea, donde está asegurado. Entonces, si este paciente está asegurado, por ejemplo, ¿no?, en los establecimientos de Santa Rosa, va a su establecimiento, es evaluado por el médico y el médico decide a qué especialidad es a la cual va dirigida este paciente, sea endocrino, gastro, ¿no?, y las demás especialidades que hay acá en el Hospital General de Jaén. Para que se pueda hacer aceptada esta referencia, hay un sistema que se llama el sistema del REFCON, que ya a nivel nacional se ha estado trabajando ya desde hace unos años atrás, ¿no? Pero con el tema de la pandemia, pues un poco se dejó de utilizar, ¿no?, en el año pasado. Pero ya desde noviembre, que se aperturó los consultorios acá en el Hospital General, se empezó a utilizar de nuevo el REFCON, ¿no? El REFCON nos permite que las referencias en línea, el médico evalúa al paciente y ve la necesidad de referir a este paciente por una especialidad y de inmediato ingresa al REFCON en su computadora o en su lacto desde su celular, ingresa los datos del paciente y yo ya lo estoy viendo en el sistema. En la unidad de referencia contamos con 2 médicos, ¿no?, mi persona y un colega más, que estamos de turno las 12 horas del día, todos los días. Y nos encargamos de verificar que estas referencias efectivamente cumplen con los criterios de referencia, ¿no? Que sea la especialidad a la cual va dirigida, que los diagnósticos coincidan con la especialidad de destino y que se consignen ahí el tiempo de enfermedad y algunas características que los médicos vemos, ¿no?, para poder aceptar esta referencia. En caso haya ahí algo que observarlo, se observa y de inmediato el médico del centro de salud verifica que está observado y él va a poder levantar esa observación. En algunos casos, ¿no?, y lo más frecuente es que a veces los médicos se olvidan de colocar el número de celular de los pacientes para poder comunicarles y decirle que ya está aceptada la referencia, ¿no? Entonces se le observa y el médico se comunica con el familiar, le pide, ¿no?, los números de celular. A veces pedimos hasta 2 para poder comunicarnos con el paciente, y se levanta la observación y nosotros lo aceptamos en el sistema, y de inmediato hay un personal de consulta externa acá en admisión que se encarga de dar cita a todos esos pacientes, ¿no?, que ya están aceptados. La referencia es un documento que a nivel nacional el MINSA lo ha instaurado o lo ha hecho o lo ha establecido así, para que toda persona que está en atención primaria, o sea, en centros de salud y puestos de salud que son nivel 1, puedan acceder a un nivel más, como una carta de garantía, ¿no? O sea, si yo acá en mi establecimiento de salud de menor nivel no lo puedo manejar, así que con este documento yo acredito como médico que yo no lo puedo resolver en mi establecimiento porque carezco de ciertas especialidades o de ciertos servicios o de ciertos insumos, por eso yo lo mando, ¿no? Entonces el médico que recibe acá efectivamente verifica eso en la referencia y se sella, ¿no?, y todo este tema, ¿no? Entonces, cuando se genera una referencia, se adjunta un FUA, que es el formato único de atención, que es como si fuera una boleta, ¿no? Y ahí se manda todo el expediente al CIS, que ellos ya se encargan de pagar la atención, pues, ¿no?, de este paciente que es asegurado. Por eso es necesario una referencia. Si el paciente viene sin referencia, por más voluntad que tengamos nosotros de poder querer ayudarlo, no se va a poder realizar su atención porque no cuenta con esa referencia y por ende no va a contar con esa evidencia de que ha sido evaluado por un médico. Y en su historia clínica tiene que figurar todos esos documentos, ¿no?, para que constate de que se atendió en este hospital. En todo establecimiento, si yo no lo puedo resolver en un centro o puesto de salud, pues tengo que referirlo a otro establecimiento, ¿no? Entonces, tiene que estar presente el paciente para que pueda ser referido. O sea, yo no le puedo decir al médico, no, hazme mi referencia, que mi paciente lo tengo allá, ¿no?
Hay algunas excepciones que, por ejemplo, hay pacientes adultos mayores o con discapacidad, ¿no?, que no pueden movilizarse, ¿no?, y ahí se entiende, ¿no?, y se le pregunta, ¿no?, con una llamada, ¿no?, cómo está el paciente, ¿no?, qué características tiene, para que se le pueda hacer la referencia. Pero es idóneo que el paciente esté en el establecimiento de salud, que el médico lo evalúe, o el personal de salud, porque hay establecimientos de salud que no cuentan con médico. Entonces el enfermero o el técnico o quien esté ahí atendiendo a los pacientes en este establecimiento de salud tiene que referirlo al centro de salud más cercano donde haya médico, para que el médico es quien únicamente puede hacer referencias por consulta externa. ¿Por qué? Porque hay técnicos o enfermeros, ¿no?, sin menospreciar obviamente la carrera de cada uno de ellos, que pueden, para su criterio de ellos, decir, no, esto es una neumonía, pero llega acá al establecimiento con la referencia y puede ser pues una faringitis, que lo puede manejar un médico en un establecimiento, un puesto, ¿no?, o centro de salud. Entonces, por eso que el médico tiene que evaluarlo y él decidir si es que de verdad amerita o no una referencia, ¿no? Porque en este contexto de la pandemia no podemos acá aglomerar a las personas en el Hospital General de Jaén, ¿no? Acá en Jaén pues hemos visto que ha aumentado los casos de COVID y no podemos estar enviando a los pacientes, ¿no? Y uno de los objetivos pues del REFCON es eso, ¿no?, que la gente no venga al establecimiento con su referencia manual y tramite su propia cita. No, con el sistema REFCON se evita de que el paciente venga a pedir su cita y luego le digan, para 4 días es tu cita, tiene que volver a regresar al hospital en 4 días, ¿no? Con el sistema de REFCON, como es en línea, ingresan la referencia, nosotros la aceptamos y dependiendo de los cupos le asignamos la cita para 3 días y el personal de salud, el médico que está en el establecimiento, en la posta o en el centro de salud, imprime esa referencia ya con la fecha, la hora y el médico que lo va a atender. Así el paciente viene solo con su referencia, pero ya viene la fecha y 30 minutos antes de la hora que va a ser atendido, ¿no? Con eso ya se evita las colas, ¿no?, y se evita que se aglomere la gente pues acá en el hospital. El Hospital General de Jaén ha implementado muy buenos médicos especialistas que están para su disposición. Obviamente, para que puedan acceder a estos especialistas, o sea, si no están afiliados acá y pertenecen a periferia, pues tienen que acudir a su establecimiento de salud. Incluso por el tema del dinero, ¿no?, que a veces es un poco escaso, la movilidad, ahora se ha implementado el tema de la teleconsulta. Es muy importante en estos establecimientos de salud que son muy lejanos y puede ser una muy buena ayuda, ¿no? Si el médico, por ejemplo, ya de teleconsulta dice que sí, tiene que ser enviado por referencia, es un poco más fácil, ¿no?, de que ya como el médico lo ha aceptado, lo puedan ingresar por el sistema, ¿no? O sea, prácticamente ya tiene su cupo separado, ¿no?, por decirlo así. Entonces a la población, ¿no?, en general le digo, ¿no?, que deben de acudir a sus establecimientos, que traten de regirse las normas, ¿no?, porque no es una norma que nosotros lo establecemos acá en el hospital, ¿no?, o que por parte de dirección lo haga así, ¿no?, sino que es a nivel nacional. Es un requisito indispensable la hoja de referencia para poder ser atendido en establecimientos que pertenecen al MINSA. Hay que ir con buenos ánimos, ¿no?, al establecimiento, ¿no? Así que a toda la población, ¿no?, por favor acudan a sus establecimientos, cumplan con los requisitos que se soliciten para una referencia y acá se les va a atender.